Chicos, muy buenas tardes. Don Alex, ¿cómo se encuentra usted? Buenas tardes, Francesco, compañeros, ¿todo bien? Chicos, bueno, el día de hoy el profe Alex y mi persona les vamos a comentar un poco respecto a lo que es la temática de la Segunda Guerra Mundial y el tema de la bomba atómica, ¿verdad, Alex? Exactamente. Lo vamos a hacer desde dos perspectivas diferentes, desde dos ciencias sociales, desde dos ciencias, la ciencia social y la ciencia natural. En el caso de Francesco, el profesor les va a hacer una contextualización de en qué consistió la Segunda Guerra Mundial, algunas fases y los principales eventos. Y luego yo voy a hacer un cierre donde vamos a hablar del proyecto Manhattan, que fue el proyecto en el cual se hizo la bomba atómica. Y vamos a hablar un poquitito sobre algunas curiosidades, sobre todo desde el punto de vista de la química de ese evento. Ok, perfecto. Entonces, chicos, como el profe Alex les comentaba, bueno, vamos a hacer un análisis histórico, bueno, parte, se podría decir científico, ahí, Alex, Sí, o de hecho biológico. Sí. vamos a hablar también mucho de ciencia en la parte del proyecto Manhattan. Vamos a hablar un poquitito de radiación, isótopos, y la idea es que como que ustedes vean que un hecho no solamente tiene un modo de análisis, o sea, se puede analizar desde diferentes, incluso ciencias, ¿verdad? Como la ciencia social y la ciencia natural. Perfecto. Bueno, entonces de mi parte, bueno, voy a empezar a hacerles una contextualización en el caso de la Segunda Guerra Mundial, aspectos más relevantes. Eh, no va a haber mucha profundización, sino que más que otra cosa va a ser puntual. Ok, Alex, ¿se ve la presentación? Sí, se ve Ok, perfectamente. perfecto. Chicos, entonces vamos a hablar en el caso de la Segunda Guerra Mundial, vamos a comentar algunos aspectos relevantes del mismo. Bueno, primeramente hay que hablar de los antecedentes. Vean que dice Tratado de Versalles en 1919. Eso es porque acuérdense que en el caso del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial tomamos como antecedente la primera, el fin de la Primera Guerra Mundial. Esta se va a dar hacia 1917, pero el Tratado de Versalles o la finalización de la guerra se va a dar hasta 1919. Algunos puntos importantes de este plan o este tratado son los siguientes. Obligatoriedad a reparaciones, 20.000 millones de dólares. Pérdida de territorios, que en este caso fueron principalmente hacia lo que es Francia, que es Alsacia y Lorena, que para la Segunda Guerra Mundial va a ser importantísimo para los nazis recuperarlos. Hay un sentimiento supranacionalista. Cuando dice supranacionalista significa que el sentido de que las personas se sienten mayor o se sienten superiores a las otras personas solamente por su nacionalidad. Y hay un aspecto muy importante aquí para lo que va a ser el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que es el que ellos sintieron que nunca fueron derrotados. Alemania durante la Primera Guerra Mundial, al finalizar la misma, nunca fue tomada. Entonces, muchos alemanes nacionalistas creían de que sencillamente los que habían vendido o habían ayudado para que Alemania perdiera habían sido los judíos, a pesar de que los judíos participan en la Primera Guerra Mundial como judíos alemanes, muchos como soldados. Aparte de esto, bueno, también tenemos un aspecto relevante, la crisis de 1929, la crisis económica, la cual genera tres cosas: endeudamiento, debido al pago que tenía que hacer Alemania, por ejemplo, de esta cantidad de más de 20.000 millones de dólares de la época. Se desarrolla la pobreza y eso va a generar el nacimiento de regímenes totalitarios, o sea, de control absoluto. Eso principalmente en lugares como en Italia, con el caso de Benito Mussolini, y Alemania con Adolf Hitler. Aparte, tenemos que también dentro de este totalitarismo existen políticas expansionistas. ¿Qué es una política expansionista? Bueno, principalmente lo que busca es el dominio territorial. Ejemplo de esto es la invasión de Alemania en su inicio, que va a ser el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la invasión de Alemania sobre Austria, principalmente por el hecho de una noticia falsa, que era de que sencillamente soldados austríacos habían ingresado a la frontera con Alemania, habían tomado una radio alemana, habían matado a las personas y habían transmitido un mensaje en contra del pueblo alemán. Entonces, obviamente todo esto fue un montaje de los nazis, de Adolfo Hitler. En realidad eran soldados alemanes y los cuerpos de los soldados austriacos que se encontraron con uniforme en realidad eran soldados asesinados. Aparte de un sentimiento de superioridad o de dominación racial, ejemplo de esto es en Japón, con el caso de la dinastía, y en el caso de Alemania también con lo que es la raza aria, o como se conocía en ese momento, digamos, se cree raza perfecta.
Eso va a generar una bipolarización mundial. Se va a dar dos frentes, los países del eje central y por el otro lado los aliados. Los del eje central tenemos a Alemania, que en este caso son los nazis, al imperio japonés y a Italia. Y por el otro lado tenemos a los británicos, Francia, Estados Unidos y Rusia, que en este caso al principio Rusia no pertenecía a los aliados, sino que va a ser posteriormente después del plan Barbarroja, que en realidad Rusia se va a aliar, que eso ahorita más adelante les comento un poco. Tenemos por consiguiente entonces que hay una era de los totalitarismos en donde existen cuatro características principales. Existe un culto a una figura política, la persona vive solamente por el partido, el cuerpo le pertenece al gobierno y por último se va a dar las desapariciones y secuestros, esto utilizado por lo que va a ser la Gestapo en el caso de los alemanes. Aparte de eso, la guerra se va a dar principalmente en tres fases. La primera, la Blitzkrieg, que es la guerra relámpago y que se va a dar en dos frentes, en el caso del frente occidental y posteriormente en el caso del frente oriental, a pesar de que los nazis tenían un tratado con Rusia, con la Unión Rusa Soviética Socialista o la URSS, de no invasión. Los alemanes invaden la URSS mediante el plan Barbarroja. Esto principalmente por el interés que tenían en lo que eran los territorios de Ucrania y de Kiev, bancos petrolíferos. Y tenemos después, posteriormente, lo que va a ser la guerra en el caso del Pacífico. Eso dado por lo que son los japoneses. En el caso de la fase de la guerra del Pacífico, tenemos lo siguiente. Bueno, entre 1940 y 1941 se da la invasión de Indochina. Eso va a generar un bloqueo económico a Japón. Eso va a generar, por consiguiente, que Japón entonces realice el bombardeo sobre Pearl Harbor en diciembre de 1941, buscando abrirse a ese bloqueo comercial que le tenía ya Estados Unidos. Bueno, esto es en el caso del mapa, tenemos la ubicación, digamos, en el caso de los nazis, su expansión por todo lo que es la parte de Europa, sobre la zona del Mediterráneo y también parte del norte de África, y en el caso de los japoneses, en la zona de Indochina. Por último, proceso histórico de 1944 al 45, tenemos tres características principales. La derrota de los alemanes en lo que es la zona en la batalla de Stalingrado. Pongo Napoleón porque ni Napoleón Bonaparte pudo conquistar Rusia, o sea, es territorialmente imposible dominarlo. El día D, que es el 6 de junio de 1944, Hitler se suicida en abril de 1945, a pesar de que algunos dicen, y hay teorías conspiratorias que dicen que en realidad Hitler sobrevivió y se escapó hacia Argentina. Y por último, la batalla final de lo que es la zona o la península de Indochina, donde tenemos a Italia y Alemania ya derrotados. Tenemos la toma del control del Pacífico por lo que son los aliados. Dos aspectos relevantes aquí, batallas importantes, ejemplo la de Batán, y por ahí también tenemos la de Iwo Jima. Ejemplo de esto es la puesta de la bandera, que es importantísima para los norteamericanos, es un símbolo de patriotismo. Y por último, que eso es muy importante y va muy relacionado con lo que les va a hablar ahorita el compañero Alex, eh, hay un deseo de no perder más vidas. Alex. Listo. Sí. Entonces, siempre sobre esa contextualización, yo quiero que pensemos un poquitito y nos pongamos eh, analizando qué fue el proyecto Manhattan. ¿Se puede ver en mi pantalla, Francesco? Sí, aquí se ve. Okay. Entonces, el proyecto Manhattan, como les comentaba ahora, es el proyecto para crear la bomba atómica. Todo comienza en la cabeza, claramente, del mayor científico de la historia, Albert Einstein. Einstein vive en ese contexto que les contaba Francesco y él se da cuenta que los partidos nazis y otros partidos empiezan a ganar mucho auge y mucho poder y él se preocupa, por lo cual él escribe una carta que es histórica, ahí se las anexo, a Roosevelt, el presidente en ese momento. Roosevelt, él le pide que se inicie el proceso para construir una, un arma, el arma con mayúscula, porque es un arma que vendría como a decantar el poder hacia uno de los bandos. Y ese es el inicio del proyecto Manhattan, que es el proyecto con el cual se busca crear la bomba atómica. Lo lidera él, se llama Oppenheimer, y una serie de científicos impresionantes. O sea, como es el mayor contingente de científicos que la historia de la humanidad ha visto.
Ahí tenemos la base del pensamiento, por ejemplo, de científicos como Albert Einstein, como Oppenheimer, como Niels Bohr, como Heisenberg. O sea, o sea, lo mayor, o sea, como lo más impresionante que se ha visto con respecto a la ciencia. Y ese proyecto comienza a desarrollarse allá en Los Álamos, en Nuevo México. Ahí se hace un edificio enorme, pero todo eso es en secreto. Y claramente con las ideas de la reunión de Copenhague, ¿verdad? Que vean que tenemos a científicos ahí como Marie Curie, como les decía, como a Niels Bohr acá, como a Heisenberg, como a Pauli con su principio de exclusión, eh, impresionante, Henry Becquerel. La idea es que ellos habían generado una serie de conocimiento con respecto al átomo. Él es Niels Bohr, y resulta que se empieza a desarrollar un proyecto donde se hace el edificio más grande que se ha construido para la historia, en la historia de la humanidad, para centrifugar 2 kilos, uno de uranio y uno de plutonio. Esas de las pocas fotos que quedan del proyecto Manhattan o que se han dado a conocer de ese proyecto, que tuvo un presupuesto de 20.000 millones de dólares. Como les decía, también el presupuesto más grande en la historia de un proyecto científico. Y les decía, para centrifugar uranio y plutonio. Primera idea importante es que hablemos de los elementos. Los elementos son 118 y dentro de esos 118 el número 92 es el uranio. ¿Qué quiere decir ese 92? Quiere decir que tiene 92 protones y hay elementos que son estables y hay elementos que son inestables. Los elementos inestables es cuando la cantidad de protones y cuando la cantidad de neutrones no le hacen que el elemento se empiece a desintegrar y empiece a emitir o partículas o energía. En el caso del uranio, tiene varios isótopos, pero dos de ellos son el uranio 238 y el uranio 235. Y este es el que vamos a hablar un poquitito. Este uranio 235, que ese 235 quiere decir que tiene 143 neutrones, hace que él se empiece con el tiempo a descomponer. Y a descomponer significa que él se empieza a convertir en otras cosas y empieza a emitir radiación. Hay tres tipos de radiación: radiación alfa, beta y radiación gamma. El plutonio también es otro elemento radioactivo. La idea es que con ese proyecto Manhattan se creó la primera bomba atómica. La primera bomba atómica que se detonó se llamaba Trinity. Ahí tienen ustedes un monolito del lugar donde hecho con piedras, del lugar donde se hizo la explosión y que también fue en el desierto de Nuevo México. Eh, si se crea para el final de la guerra mundial, dos bombas, se generan dos bombas. La primera es esa que está ahí, se llama Little Boy. Y Little Boy fue subida en ese avión que se llama el Enola Gay y fue lanzada en Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Impresionante la detonación. De hecho, entre los científicos, Oppenheimer y otros hacen esto que es impresionante, que es que explote en el aire para causar más daño. No sé si sabían, pero fue de 16 kilotones. Esos son 16.000 toneladas de TNT explotando al mismo tiempo. Son 146.000 personas las que mueren ese 6 de agosto y en realidad es impresionante la cantidad de daño que genera. Vean la foto de la explosión que se tomó desde el Enola Gay, el avión donde viajaba la bomba. Y estas son de las pocas estructuras que quedaron en pie. De hecho, la cantidad de heridos y de muertos, la cantidad de heridos supera la cantidad de muertos. La radiación es como que cuando se emiten esos núcleos, esos nucleones hacen que son como balas que dañan el tejido. Vean ahí desde un portaaviones cómo se vio la explosión y vean esa foto. No sé si la ve Francesco, ahí es impresionante cómo la cantidad de energía hace que las sombras de las personas quedaran pintadas en el suelo. Eso fue el 6 de agosto, pero aún así Japón no se rindió
Y 3 días después, el 9 de agosto, se lanza la siguiente bomba atómica. Esta bomba no fue de uranio como la anterior, esta bomba fue de plutonio, otro elemento que también es radioactivo, que también emite radiación porque es un núcleo inestable. Y esa, vean la foto de la explosión, también diseñada para que explote en el aire, para abarcar la mayor área y causar el daño más grande. Y esa bomba, en esa explosión, el 9 de agosto, murieron 80.000 personas. O sea, estamos hablando de que murieron 226.000 personas en 2 bombas. Nunca se había visto tanto terror en el planeta. O sea, ese momento es el nacimiento de una nueva era. Habían que hacer tenían que hacer cementerios abiertos, ¿verdad? Donde se hacían zanjas para enterrar a las víctimas. Y quedar vivo tampoco era, o sea, tampoco era como gran cosa, porque un montón de gente quemada con laceraciones y mutaciones, porque la radiación daña el material genético. Entonces, la cantidad de personas con cáncer y enfermedades causadas por mutaciones, impresionante. Imagínense, por ejemplo, chiquitos como esa foto del bebé, o tomando leche que está claramente contaminada por radiación, animales muertos, la flora y la fauna destruidas. Y es el inicio de eso, Chesco, que se ve ahí, es el inicio de la era nuclear. O sea, en este momento tenemos el poder para inutilizar varios planetas del sistema solar eh, con esa radiación. La energía atómica en sí no es buena ni es mala, es simplemente energía. De hecho, tiene un montón de aplicaciones súper útiles. El problema es cuando se usa la ciencia para la destrucción. Chesco, para ir cerrando, yo quería compartirles esa imagen que es un bonsai. Ese es un sobreviviente de la explosión de Hiroshima del 6 de agosto de 1945. Él todavía está vivo y es un árbol que quedó, un bonsai que quedó, que se recogió en el lugar de la explosión. Y claramente en ese, bueno, ahí ya lo ven ustedes, ya verde, pero casi muere. Es un símbolo de que la vida siempre se impone paso, pero que tenemos que tomar decisiones inteligentes con respecto a la ciencia y a la tecnología. Excelente. Bueno, ahí. Alex, conclusiones. ¿Qué puede llegar? Sí, la ciencia está muy bien siempre y cuando se use de la forma correcta. El pensamiento científico es el que tiene que prevalecer y las decisiones políticas no pueden estar encima del pensamiento científico. O sea, la ciencia se tiene que hacer con conciencia. Esa sería mi principal conclusión. Ok. La suya, Francesco. Mis dos conclusiones podrían ser: la primera, es importante conocer el pasado para no revivirlo en el futuro. Eso es primordial. Los errores que se cometieron en el pasado no pueden cometerse en el presente ni en el futuro. Y la segunda, más que una conclusión, vieras que es como una pregunta, un análisis, es más ética. ¿Qué tan ético desde la ciencia o la historia el uso de material radioactivo es importante o fue importante utilizarlo a pesar de terminar una guerra? Complicado, ¿ah? Sí, Porque es, es es un complejo. aspecto ético. Es complejo. La radiación tiene múltiples aplicaciones súper importantes, por ejemplo, en medicina, en la producción de energía. Sin embargo, de como energía que es, la energía se puede utilizar, es una capacidad, se puede utilizar en cualquier cosa. Eh, el, el problema no es el conocimiento, el problema es lo que hagamos con ese Ujú, conocimiento. Esa sería también por otra supuesto. conclusión que La yo quería dejarles aplicabilidad de la ahí. misma. Me parece muy Exacto. bien. Sí. Bueno, chicos, un placer. Tanto el profe Alex como mi persona, agradecidos de que nos hayan visto. Esperamos de que les haya agradado. Alex, muchas gracias, de verdad. Igual, Francesco, y sobre todo, compañeros, ojalá que les queden muchas dudas y que se vayan a buscar información. Les recomiendo, hablando de energía nuclear, una serie impresionante de HBO que se llama Chernobyl, y hay un montón de información interesante sobre este tema, que como les digo, a mí me parece que la energía nuclear es una energía muy interesante y que cuidado y no es la energía del futuro. Por supuesto. Chicos, un placer. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.